Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Ellas Líderes. Es un gusto estar con ustedes para lo que va a ser una conversación muy interesante, amena, agradable. Yo estoy emocionada por esto. Y bueno, ya sin más preámbulos, quiero presentarles a quienes me acompañan hoy. Estamos con Noelia Santa. Hola, Noé. Hola, hola. Ella es pastora juntamente con su esposo Daniel Santa. Ellos lideran el movimiento de jóvenes ASUAN de la Iglesia Renuevo para las Naciones aquí en Santa Cruz, Bolivia. Y también nos acompaña Sofía Bosato. Hola, Sofi. Sofi con su esposo Will han empezado una iglesia, plantaron una iglesia aquí en Santa Cruz, también Bolivia, llamada Relevance Santa Cruz, hace un poquito más de 2 años, y ella también es psicóloga de profesión. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante que nos une de cierta manera. Es algo que tenemos las tres en común, porque las tres somos hijas de pastores. Bueno, las tres somos pastoras, dicho sea de paso, pero somos hijas de pastores. Y el título de esta conversación hoy es Hijas de Pastores, obligadas a seguir esos pasos. Y bueno, quisiera conversar con ustedes, chicas, porque tal vez podemos empezar por el hecho de que hay muchas preconcepciones acerca de los hijos de pastores, expectativas también, y de cierta manera una presión sobre ellos de no solamente seguir los pasos de sus papás, sino también, ser ejemplo, ser bien portado, ser de cierta manera, cual sea la expectativa de las personas dentro de la iglesia. Obviamente estamos hablando de un contexto cristiano, pero yo no sé si ustedes han experimentado tal vez esas presiones o han tenido esa experiencia. No sé desde cuándo son hijas de pastores. Bueno, de Noé sé porque Noelia es mi hermana también, me olvidé de decir ese detalle. Pero Sofi, también, vos creciste siendo hija de pastor toda tu vida, te enfrentaste tal vez a estas presiones. ¿Qué piensan acerca de esto? Tal vez por ahí este es el momento de desahogarnos un poquito. Quejarnos. ¿Qué dicen? Bueno, esa presión siempre hay para todos, yo creo, para todos los hijos pastores, pero gracias a Dios yo creo que mis padres fueron muy sabios en esto. Ellos realmente levantaron esa presión, incluso cuando yo venía con una queja hacia ellos, digamos, pero no de ellos, sino de otras personas, pero me quejaba con ellos. Ellos con palabras me la levantaban, esa presión que otras personas me la daban, ¿no? Entonces creo que eso me dio mucha libertad y crecí con un corazón muy sano hacia Dios y hacia la iglesia, que mayormente eso pasa con los hijos pastores, ¿no? Exacto, de que hay una herida hacia la iglesia por personas, digamos, imperfectas, obviamente, que son parte de la iglesia, que lastiman con comentarios y todo, ¿no? Pero con eso no, dado a la sabiduría de mis padres, no crecí con esa presión. Sí, consciente de que había, pero yo no la sentía, esa presión. Entonces, ni siquiera de portarme bien, aunque si yo me portaba bien, no era por la presión, sino por principio y porque amaba a Dios. Sí. Entonces, creo que eso es muy importante y hace la diferencia, pero incluso en mi futuro, digamos, en lo que tenía que hacer. Mis papás siempre me apoyaron en los sueños que tenía, y desde muy chiquita hasta que ya fue el momento de decidir estar en la universidad, yo siempre quería hacer cosas fuera de la iglesia, no quería nada que ver con la iglesia. E incluso habíamos con mi mamá visto universidades, mandamos papeles a universidades en Argentina y ya tenía todo escogido. Entonces, con todo eso, aunque después Dios cambió todos los planes, en eso tuve el apoyo de mis padres, y creo que eso hizo de que el amor mío hacia Dios y a su iglesia, aunque no quería tener nada que ver con la iglesia, no era por herida, sino porque tenía otras ideas, digamos, y tal vez no estaba tan conectada con Dios para saber cuáles eran sus planes. Pero creo que estoy por siempre agradecida de la sabiduría de mis padres en ese tema, ¿no? Que me ayudó a todo este proceso, que mayormente es muy difícil para los hijos de pastores. Sí, y no es la experiencia de todos, ¿no? No sé, Sofía, ¿vos qué pensás acerca de estas presiones y expectativas sobre los hijos de pastores? ¿Será algo justo? Yo podría decir de que justo no es, ¿no? Y en mi caso, creo que podría decir que fue un poco diferente. A pesar de que... Y esto lo descubrí con los años, ¿no? No fue algo que era consciente, lo descubrí
inclusive podría decir después de haber estudiado psicología, ¿no? Después de algunos años de haber lidiado con ansiedad y también haber lidiado con depresión en su momento. Yo no lo entendía, no entendíamos por muchos años por qué yo tenía algunos síntomas. Bueno, esa es otra historia, pero en el caso de mis padres fue algo progresivo. Yo podría decirles de que cuando yo nací todavía estaba la iglesia en la que yo crecí, pasando por una fase de salir del legalismo a vivir digamos, un evangelio fuera del legalismo, ¿no? Pero más que nada agradar a Dios. Entonces, en ese proceso, también mis padres aprendieron muchas cosas, ¿no? Y yo vivía, creo que un poquito de ambos. Gracias a Dios, mayor parte sí de mi vida, sí tuve el apoyo de mis padres en ese sentido de que como ellos implantaron muy fuerte el temor de Dios en mi corazón, creo que yo empezaba a exigirme, ¿no? A autoexigirme perfección, autoexigirme ser un buen ejemplo, un buen testimonio, ¿no? Entendía que eso era importante, pero no era consciente de que mi cabecita quizás en ese tiempo no era lo madura suficiente emocionalmente como para lidiar con eso. Entonces yo me iba al otro extremo, ¿no? En algo que se empezó a tornar algo nocivo para mí, ¿no? Pero con el tiempo mis padres también supieron darse cuenta, ¿no? De que ya yo era alguien que se autoexigía demasiado. Entonces ellos muchas veces intentaron liberarme de esa carga, ¿no? Y enseñarme a vivir un evangelio más liviano. Y no estoy hablando de un evangelio light, estoy hablando de cargar un yugo que no es pesado, digamos, ¿no? Sí. Pero que de hecho es algo que necesitamos, ¿no? Aprender a renunciar a algunas cosas, pero no por lo que las personas digan, pero primeramente por lo que eso significa para nosotros, ¿no? Claro. Entonces fue ambos, creo, para mí también, ¿no? Claro, sí, y el aprender también a lidiar de cierta manera. Interesante que en esa posición uno tenga que aprender a eso, pero para muchos hijos de pastores la lucha sí es existente con el tema del qué dirán, ¿no? Sí. Y se vuelve una presión para ellos, porque también esto de ser hijo de pastor, las presiones, las expectativas que recaen sobre hijos de pastores. Yo también, tal vez mi experiencia ha sido similar como la de Noelia. Nosotros somos 4 hermanas, Noelia y yo somos las 2 menores, ¿no? Y también si algo vi fue que la experiencia para mis hermanas mayores fue distinta que para la de nosotras. Sí. Creo que nosotras también nos encontramos en ese intermedio entre un cambio de temporada y de espíritu en la iglesia, ese paso al legalismo, la religiosidad y ya un poco más de libertad, gracia, entendimiento, sí. ¿no? Y hasta valorar los hijos de pastores de una manera distinta. Del miedo, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Y de todos los ojos encima tuyo. Yo no sentí eso nunca. Ahora, yo no sé si tal vez yo no siento que he lidiado con eso de que me importe mucho lo que las personas piensan tanto al momento, al punto, digo, de presionarme o oprimirme. Tal vez yo estaba muy distraída para no darme cuenta si es que había esa expectativa, pero sí conozco muchas historias, muchas chicas, chicos, hijos de pastores, lo vi de cierta manera en mis hermanas mayores, de que sí lidian con esa presión de los ojos encima de uno, ¿no? Y lo dañino de esto es de que también esa expectativa siento, o no sé, estos preconceptos de lo que deberían ser los hijos de pastores, sí. o cómo deberían comportarse o qué deberían desear incluso, llega a arraigarse en la identidad de ellos. Sí. Y definirlos a tal punto de que sí ocurren esas crisis. O sea, de que finalmente son crisis de identidad, porque no hay una tal vez separación. No saben quiénes son, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque te están diciendo cómo tenés que ser. Y todo lo que son sus padres, o incluso lo que deberían ser sus padres. Porque ya los padres, tal vez como pastores, lidian con cierta presión y esas presiones son transferidas a los hijos. Es como que todo lo de los padres se los refleja a los hijos también. Entonces, la verdad que puede ser una carga bastante pesada para los hijos de pastores, digamos, si no tienen las herramientas para lidiar con eso, el conocimiento o ese apoyo que en el caso tal vez nuestro
gracias a nuestros padres pudimos tener, pero que es necesario tal vez un poquito una conciencia de eso y sobre todo tal vez el desarrollar nuestra propia identidad en el Señor. Y a eso tal vez me pongo a pensar en esto, ¿será que hay una separación entre el llamado de los hijos, sea cual sea, porque no estamos hablando dentro de la iglesia, pero en relación al llamado de sus papás? O sea, como dice la pregunta de este podcast, ¿los hijos de pastores tienen que seguir los pasos de sus padres? ¿O será que hay una unión entre el destino, digamos, de los hijos con el de los padres? ¿Hay una separación? ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo ha sido eso para ustedes, de tal vez incluso hallar su propio camino dentro de, no sé, su caminar con el Señor, ¿no? Bueno, yo lo he visto de dos maneras, como hija de pastores y como pastora que tiene hijos. Wow. Entonces Okay. ha sido cosas muy diferentes para mí, que en la segunda parte de como pastora que tiene hijos, recién lo estoy masticando y recién estoy aprendiendo y me falta mucho para aprender ahí. Pero con el tema de mis padres pastores, también lo he visto de diferentes maneras porque somos 4 hermanas y no todas estamos 100% en la iglesia. Entonces, realmente, dado la presión que hay, sí uno llega a pensar y la gente llega a pensar de que sí o sí tenés que seguir los pasos literales de ser pastores, ¿no? Pero yo creo que uno puede servir a Cristo y estar comprometidos en su reino y no estando en la iglesia. Y creo que esa es la idea de Dios en general, digamos, de que todos estemos en diferentes áreas de la sociedad, pero fijando la mirada y ayudando a que los demás fijen la mirada a su reino, digamos, ¿no? Y creo que esa es la importancia. Con el tema de mis hijos, que es como un poco contradictorio, porque yo no sé qué van a hacer mis hijos, solamente Dios lo sabe en el futuro, pero sí yo entiendo ahora, tengo el entendimiento que el llamado como familia pastoral es para todos. No solamente para mi esposo y para mí, sino que también para mis hijos. Yo que tanto he tambaleado con este tema de atenderlos a mis hijos, atender a la iglesia o no vivir 24/7 en la iglesia y que mis hijos no tengan esa experiencia y que tengan padres presentes, porque a veces pasa mucho en familias pastorales, ¿no? Que los papás están tan metidos en la iglesia porque la iglesia necesita mucha atención que los hijos están mal atendidos, digamos, El ¿no? ministerio y la iglesia son lo primero, ¿no? Entonces lo más yo importante, sí. sufría desde que nació mi primer hijo eso, digamos, de que no quería eso y dejaba cosas y yo decidía qué hacer y qué no hacer para que mis hijos no estén mal atendidos en eso, ¿no? Pero Dios me dio una revelación el año pasado y entendimiento de que no solamente yo estaba llamada al pastorado, porque era algo que yo sufría mucho ahí, de que estaba fallando a la iglesia porque estaba 24/7 con mis hijos, digamos, y yo tenía consciente que Dios me había llamado cosas hacia la iglesia en este tiempo. Entonces yo era, ¿cómo hago, digamos, no? Pero ahí me dio el entendimiento de Dios de que ellos igual estaban llamados a través de sus papás y eso conlleva de que van a estar de aquí para allá con mamá y papá, digamos, ¿no? Y van a estar en las reuniones. Obviamente todo tiene un balance, pero eso me dio entendimiento de que sí, o sea, no necesariamente seguimos literal los pasos de nuestros padres, pero el llamado es hacia la familia. No solamente hacia los papás, sino a toda la familia pastoral es el llamado, ¿no? ¿Y dónde está la línea delgada ahí? Lo que te habla el Espíritu Santo, la verdad. Ahí yo no puedo decir 1, 2, 3, ABC, digamos, ¿no? Es realmente para cada familia diferente, pero sí tomar en cuenta de que el llamado es para toda la familia, pero aún así expandir nuestra visión de que el reino no solamente pasa en la iglesia de Cristo, ¿no? Sino afuera incluso. Claro. Sofía, ¿cómo fue eso para vos de encontrar también tu propio camino o si hay una unión, una separación con el llamado de tus papás o de tu familia? Porque también venís de una familia pastoral, no solamente tus padres, sino más extensivamente, sí. ¿no? Ajá. Mira, esta pregunta es muy interesante porque va totalmente ligado a lo que estábamos hablando antes. Yo creo que cuando los padres... Bueno, yo entiendo hoy de que hay 2 llamados importantes que tienen los padres, pastores o no pastores. Llevar a sus hijos a Dios primero y ellos ser quienes los encaminan al propósito, al plan perfecto, profético que Dios tiene para ellos, ¿no? Cuando los padres tienen esa claridad sobre lo que
para qué fueron llamados sus hijos, entonces las expectativas de las personas ya no importan más, porque los primeros en resguardar, en nutrir ese propósito son los padres. Puede venir sutano, mengano a decir, no, pero es que él debería estar en todos los cursos de tal cosa, no, pero no sé qué, no, es que mi hijo... Sí, es verdad, puede estar en todos estos cursos, pero también entiendo de que necesitamos nutrir esta parte. Este de aquí es su llamado, digamos, ¿no? Entonces, eso fue algo que yo entendí, que a pesar de algunas crisis en todos los procesos que yo también viví, digamos, ¿no? En una familia pastoral, me di cuenta que una cosa que fue vital para que yo no me haya desviado jamás del plan de Dios para mi vida, ¿no? A pesar de haber visto también cosas que yo quisiera no haber visto, decepciones dentro de la propia institución, digamos, ¿no? Es que mis padres desde muy pequeña entendían qué era lo que Dios tenía para mí, y eso fue algo que fue como un clic, digamos, ¿no? Para yo aprender con el tiempo a seguir ese camino. Y yo pienso de que eso es clave, ¿no? Cuando los padres saben que sus hijos realmente son flechas, saben para dónde apuntar, no tienen que estar apuntando para todos lados, ¿no? Y eso hace que el hijo viva una vida con rumbo, no sin rumbo, o preguntándose todo el tiempo, ¿y yo para qué sirvo? ¿Y yo qué hago? ¿Y ahora qué? Y yo, también. No, tengo que repetir lo mismo, no tengo que repetir lo mismo, no, o sea... El llamado es personal, aunque también es familiar, y lo entiendo así también, pero también hay algo personal, y lo vemos con David y Salomón, ¿no? Sí. A pesar de que, bueno, uno fue rey y sacerdote, el otro fue rey y guerrero, pero no fue llamado a construir el templo, ¿no? Como lo fue Salomón. Entonces, Ana fue una intercesora y Samuel fue un profeta. Entonces, es un llamado familiar, pero apuntando quizás algunas ramas distintas, ¿no? Y creo que cuando los padres tienen ese entendimiento, o sea, aprovechan mucho lo que Dios le ha entregado a cada hijo, ¿no? Y eso es hermoso, porque cada uno es distinto. Sí, claro que sí. Me hace pensar en la palabra que conocemos acerca de los miembros del cuerpo, las partes del cuerpo, como todos, porque principalmente somos hijos de Dios, todos. Y tus hijos son hijos de Daniel y Noelia, pero son hijos de Dios, ¿no? Es como dicen, ¿no? Los hijos son prestados, ¿no? Al final, y yo creo que no soy mamá todavía, pero me tocará también ese proceso de entender, digamos, de que finalmente mis hijos van a ser de Dios y son para el reino. Y creo que eso es con lo que tiene que ver esto del llamado como familia. Sí. Porque ahí, digamos, el legado o el encargo no es ser pastores y que todos sean pastores, sino que ahí simplemente, y por la gracia de Dios, dicho sea de paso, porque el llamado al pastorado y ministerio no es porque califiquen, no es porque sean perfectos, es simplemente una gracia de Dios que tal vez no vamos a entender, pero que Él se place en simplemente escoger ciertas personas y corazones dispuestos, y entonces trae un encargo espiritual sobre la familia que es como una marca de que esta familia es para el reino, pero eso no quiere decir de que todos van a ser pastores. Entonces hay hijas de pastores, hijos de pastores que nos escuchen, relájense, digamos, ¿no? Porque, y yo me tuve que relajar en cierto momento, no porque yo sentía la presión de ser pastor, es más, yo le huía a ser pastor. A veces es autopresión también, ¿no? Exactamente. Ni siquiera ¿no? Son tus padres. La mayoría de veces, capaz. La mayoría de las veces creo que sí. Deben haber algunos casos, digamos, ¿no? Pero viene tal vez la preconcepción nomás de hijo de pastor, ya es como que te pone un chip de que, ay, tenés que probar algo, tal vez, o seguir cierto camino, ¿no? Pero en realidad nuestro llamado principal es hacia el Señor, principalmente, y al conocerlo y al descubrirlo y amarlo a Él es que nos descubrimos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y somos hijos de Dios y partes del cuerpo, y es como dice la Biblia, no es que la oreja quiere ser pie y el dedo quiere ser riñón y no sé, o sea, cada quien somos una parte del cuerpo, y tal vez es hasta una revelación que como familias o padres, pastores debemos, no sé, recibir del Señor para también quitar esas presiones sobre los hijos, digamos, y dejarlos a ellos fluir. Y que el Señor lo haga, porque hasta el Señor es el dueño del llamado.
Exacto. También hasta este concepto de mi llamado, y el llamado es el Señor porque Él es el que llama, inicia en Él y Él lo concluye. Entonces me hacía pensar cuando decías de los hijos siendo flechas, digamos, de que no hay que preocuparse de dónde van, también el factor Dios, de que Él es el que dirige. Exacto. Y Él define dónde cae esa flecha, ¿no es cierto? Pero sí, me pongo a pensar de que el llamado es el reino de Dios. Y totalmente. Puede ser que ese hijo es como nosotras, somos 4 hermanas y 2 estamos remetidas en la iglesia y somos llamadas tal vez al ministerio, estamos ejerciendo tal vez esto de ser pastoras, que dicho sea de paso también el llamado puede variar de acuerdo a temporadas, no sabemos dónde el Señor nos va a tener de acá a unos años, ¿no? Pero qué tal si ese hijo es llamado a ser un empresario, a ser maestro fuera en el mundo corporativo, en el mundo laboral. Somos iglesia donde vayamos y ahí hay llamado y nuestras vidas son para el reino, ¿no? Entonces creo que esa es la revelación de que debemos entender, y de que este tema del legado que recibimos como hijos de pastores, no es ser pastor necesariamente, sino tiene que ver con simplemente nuestras vidas para el Señor, donde sea que Él nos ponga y con lo que sea que Él ha puesto, ¿no es cierto?, en nuestro corazón. Así que creo que se trata del ADN que podamos tener, la esencia y el entendimiento de eso, que se trata de Jesús. No se trata de nosotros, no se trata de quiénes son nuestros padres, sino que de Jesús y de qué puede hacer en nosotros, y de la importancia de tener esa intimidad con Dios, y que los padres, igual es una responsabilidad muy grande hacia los padres de tener intimidad con Dios para saber qué es lo que Dios quiere para mi familia, qué es lo que Dios quiere para mis hijos y no qué es lo que yo quiero. Porque como padres sí queremos que a nuestros hijos les vaya bien, sean exitosos, tengan relación con Dios y todo lo que quieran, ¿no? Pero qué es lo que Dios quiere para ellos individualmente, ¿no? Entonces creo que muchas veces hijos de pastores que han sido lastimados en este tema ha sido por, obviamente, ellos se tienen que responsabilizar de qué manera han lidiado con diferentes situaciones, pero también los padres, qué han hecho ahí, que cómo han metido su mano ahí, que realmente pusieron tal vez sus deseos que parecían espirituales, porque el deseo que tu hijo sea pastor, wow, ¿por qué no? Digamos, si es algo tan espiritual, tan poderoso, pero si no es lo que Dios quiere, y Dios lo quiere usar y poner en otra área de la sociedad. Entonces, creo que acá la importancia, lo que hace la diferencia es cuánta intimidad tenés con Dios para que Dios te diga los planes de tus hijos, y si sos hijo, los planes para vos mismo y para el futuro y el presente. Creo que eso cambia todo. Cambia el sufrimiento, cambia la ansiedad, la incertidumbre, cambia todo, quita digamos. presiones. Sí, entonces no es lo que la gente te diga, lo que tus padres te digan, lo que vos pensés, sino Dios, qué te está mostrando Dios y dónde Él te quiere poner. Creo que eso cambia todo, ¿no? Antes de ser hijos de pastor, somos hijos de Dios. Sí. Esa es nuestra identidad, al final, ¿no? Y todo empieza ahí. Si no sabemos quiénes somos, ahí ya se fregó el resto, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Sí, porque como decías, hay cierta responsabilidad. Hay cierta responsabilidad, pero yo creo que esa responsabilidad va a todos los hijos de Dios. Exacto. No solamente a los hijos de pastores. Eso me hacía pensar porque, o sea, me ponía a pensar ahorita porque a esto que decís es tan real de que como cualquier otra persona debe encontrar su llamado y su destino con el Señor, los hijos de pastores son igual, no es como que son otra especie humana. No somos especiales. O sea, no somos tan especiales, digamos, como parece o como quisiéramos tal vez ser. Realmente somos comunes y corrientes, y de la misma manera que cualquier hijo de Dios o cualquier cristiano debe descubrir su camino con el Señor y conocer al Señor o ver dónde el Señor te quiere poner o para qué te quiere usar. O sea, es el mismo proceso como para cualquier otra persona, ¿no es cierto? Entonces tal vez esta es una de las preconcepciones que debe tal vez ¿no? hablarse y que debe romperse, de que los pastores son humanos comunes y corrientes, ¿no? Y a veces ponemos, en la cultura cristiana creo que hay esta tendencia a veces de poner a los líderes en un
pequeño pedestal, de cierta manera, en un lugar más Total. arriba, Alto. haciendo de que, y que tiene que ver con el peso de a veces las caídas cuando un líder espiritual o pastor, hijo de pastor, comete errores, ¿no es cierto? Y la falta tal vez de gracia o juicio que pueda haber contra ellos, siendo que también debemos poner eso en la balanza de que somos humanos comunes y corrientes, ¿no? Y de la misma manera en que cualquier otra persona encuentra su trazo y su camino, debemos también nosotros hallarlo y conocer al Señor también de la misma manera, ¿no? Sí, Que totalmente. no sé cómo fue para ustedes, tal vez, como decía, encontrar su propio camino, porque esa es una pregunta en mi cabeza y tal vez de curiosidad, de ustedes haber escogido, chicas, el ministerio, digamos, o no sé Yo si no es lo lo que escogí. escogieron. Yo no lo escogí. Pero Yo sí, no lo escogí. sí tiene que ver con ¿Me lo de escogió? sí, ¿tiene algo que ver con sus papás? Yo creo que ¿Hubo una influencia ahí? No une. Para mí, yo no quería, ¿ok? De verdad, yo estaba destinada y pensando que solo me iba a dedicar a estudiar psicopedagogía. Y quería abrir mi kinder y eso. Y esto lo sé desde que tengo 8 años. Entonces, no había duda en mí en ningún momento. Mi mamá tuvo algunas dudas los últimos años que buscamos universidades porque ya estaba decidido que iba a estudiar en Argentina por el tema de que en Argentina en qué iglesia me conecto, porque yo siempre estuve conectada con la iglesia, siempre estuve sirviendo. Entonces esa era la duda. Pero mis padres me dijeron si yo quería ir a Australia a estudiar liderazgo pastoral porque mi hermana Paula ya estaba ahí. Yo le dije que no, que ya estaba cansada de seguir los pasos de mis hermanas porque soy la menor. Yo rebelde realmente, ¿no? Pero fue Dios que en un campamento yo estaba liderando a los prejuveniles y fue ahí que Él me habló, digamos, ¿no? Cuando Él me habló fue muy claro, pero aunque fue muy claro, yo igual no quería. Entonces yo hasta el momento que pisé Australia no quería. En ningún momento yo quise, ¿no? Pero Dios cambia las cosas y como son, porque mi esposo Daniel ahora me recuerda que cuando éramos novios, él viene de una iglesia donde no hay pastoras, solo hay pastores, en Colombia. Y cuando éramos novios ya un poco más formales, incluso ya pensando en casarse, yo le dije de que yo no estaba llamada a ser esposa de pastor, yo estaba llamada a ser pastora. Y Daniel como que me miró, digamos, o sea, yo era, bueno, yo siempre fui así bien. Perdón. Está Pero claro ahora aquí. yo me acuerdo de eso, Daniel me hace recuerdo de eso y yo, ¿qué me pasó? Digamos, ¿no? Porque ya llegar acá y ejercer eso es otra cosa. Y llamé muchas inseguridades y como que no, creo que no quiero Borra esto. borra eso. Creo que sí quiero ser esposa de pastor o no sé, cosas así. Prefiero esconderme ahí detrás. Pero lo que voy es de que no fue algo que yo deseaba y hasta ahora, hasta el día de hoy a veces lucho porque siento que no soy natural para eso. Obviamente pueden ser engaños del enemigo y todo lo que quieran, pero no es algo que siempre tuve en mi corazón, a diferencia de mi esposo, a diferencia incluso de Paula, que ahorita puede contar su lado de la historia, ¿no? Pero aunque nunca quise eso, gracias a Dios, Dios es tan sabio y bueno, recién me lanzó esto de ser pastora cuando ya era más grande. Cuando ya tal vez mi corazón estaba un poco más listo. Aunque seguía sin querer, mi temor a Dios estaba más profundo. Entonces, sin importar si no quería algo, si Dios me lo decía, yo, ok, Dios, no importa, vos qué harás con mi miedo, no sé, pero vamos para adelante, ¿no? Entonces, muy agradecida con Dios por eso, que a pesar de que ha sido un poco en contra de mi voluntad, Él ha sabido los tiempos y cómo decírmelo y dármelo este llamado que me dio, digamos, ¿no? Creo que así es un poco conmigo. Sí, para mí igual, yo también ahora pensando, yo no quería ser pastora. O sea, algo en mi corazón, como que algo ahí me decía, pero era esta sensación de que sí, Dios te ha creado para algo mayor que vos mismo, pero era una conversación que yo no tenía ni siquiera conmigo misma. Es más, cuando yo fui a Australia al Instituto Bíblico, yo iba a estudiar adoración, ¿no? Porque en ese momento esa como que era mi pasión, el ministerio en el que yo estaba, no lo pastoral. Y mi mamá me decía, porque había una carrera de liderazgo pastoral, vos deberías cambiarte porque vos vas a ser pastora, ¿no? Ahora, no era algo de una presión de ella en que yo también tenga que ser pastora, sino que ella ya sabía. Ya tenía palabras, seguramente. Ya tenía palabra mi mamá acerca de más o menos hacia donde el Señor nos quería llevar, ¿no? Y claro, fue un proceso también en el que el Señor, de arrestar mi corazón, enamorarme de su iglesia, mostrarme su corazón por su iglesia y yo descubrir y admitir, ok, sí, hay esto sobre mi vida, pero no tenía que ver con mis papás, ¿no? Entonces yo honestamente nunca lo relacioné con ellos porque yo estaba en mi propio caminar con el Señor y mi propia búsqueda por el Señor no tenía que ver con mis papás. Era yo enamorada con el Señor y bueno, tratando de seguir a lo que yo sentía que Él me guiaba, etcétera, etcétera. Pero sí tuve un momento ya años después que fue
fue antes de volver a Bolivia, que yo sabía que ya iba a estar acá tal vez más involucrada en el ministerio, iglesia, etcétera, de que, como digo, esta no era una lucha, una presión para mí, pero una vez, así un día súper X, se pasó un pensamiento por mi cabeza que el Señor fue como que me dijo, yo sabía que volvía aquí a Santa Cruz, mis papás ya estaban pastoreando acá la iglesia, y el Señor fue como que me dijo, ¿qué harías si yo te llamo a abrir otra iglesia ahí mismo también en Santa Cruz, donde tus papás pastorean una iglesia, ¿no? Que dicho sea de paso, yo no estoy llamada a plantar iglesias, Señor, ¿no? Yo me saco el sombrero, Sofía, acá te lo digo vos, de verdad me saco el sombrero por aquellos que plantan iglesias, es algo tremendo. Yo no sé si podría, pero el hecho no era el tema de plantar iglesias. De pronto hubo un shock en mí, algo que así como que me confrontó, como decir, ¿cómo yo podría hacerle eso a mis padres? ¿No? Y fue interesante, luego tuve una conversación con mi mamá que le compartí esto, simplemente, ¿no? Y el Señor le había hablado a mi mamá, le había dado una palabra que había sido para mí. Y ella me decía acerca de creo que es un pasaje en Zacarías que habla de los pastores de Israel. Y el Señor dice de pronto de que hay un yugo que une a los pastores de Israel con los de Judá, si no me equivoco, y que tiene que romperse esa unión. Y mi mamá me habló, interesante mi mamá diciéndome esto a mí, de que yo tenía que romper toda fidelidad a mis padres, porque mi fidelidad en primer lugar era a Dios y no a mis papás. El Señor no me estaba llamando a plantar una iglesia, no me estaba llamando estoy ahora sirviendo completamente bajo el liderazgo de mis papás. Se trata de tu corazón. O no sabes más adelante. Bueno, veremos, pero nunca digas nunca. Nunca digas nunca, Señor. Pero se trata un poco más de tu corazón. Pero era una revelación, yo creo que fue un momento clave, incluso antes de venir y ya ejercer ministerio, en que el Señor, claro, yo sentía, porque yo había visto, sí, de cierta manera, el que yo fuera llamada a ministerio no fue algo como que, como dicen ustedes, yo escogí una gracia del Señor, pero yo sí lo veía como una honra a mis papás. De cierta manera yo veía que tal vez mi vida y el que yo siga el camino del Señor era una honra del Señor tal vez para mis papás. Pero sí tuve que tener este momento en el que tenía que haber una ruptura de mi fidelidad a mis papás. Y no es que como que rompí relación con ellos y nada de eso, pero mi mamá me hizo entender y fue doy gracias al Señor por mi mamá, mis papás, y que el Señor la usó a ella para traer esta revelación a mi vida, pero de que ella me dijo de que si yo no rompía esa fidelidad a mis papás, yo no iba a poder seguir el llamado del Señor completamente a plenitud, ¿no? O el Señor usarme como Él quería usarme, porque mi fidelidad era a Dios, ¿no? Y creo que también eso va con lo que hablábamos, de que todos necesitamos encontrar nuestro propio camino, ¿no es cierto? Y sí, de cierta manera, estar conscientes del legado que nosotros recibimos, como digo, que es una gracia del Señor, ¿no? Y vamos a seguir hablando más acerca de esto en el próximo capítulo, porque la verdad que nos quedó cortito este tiempo, más acerca del legado, pero de entender que el llamado es al reino del Señor, el llamado es hacia el Señor. El llamado no es hacia una institución, esto lo hablábamos un poquito detrás de escena con Sofi, no es a la institución de la iglesia, no es a un rol de pastor o cierto oficio, sino el llamado es hacia Dios mismo, ¿no? Y bueno, orar de que el Señor nos pueda dar este entendimiento y cómo poder aplicarlo no solo en los hijos de pastores, a nuestras propias vidas, sino de que toda persona, ¿no es cierto? Poder caminar esto, tal vez romper con ciertos prejuicios, preconcepciones que tenemos en la mente, presiones, necesidad de agradar a los demás o lidiar con lo que otros piensan y esperan, sino simplemente de vernos al Señor tal vez, y que nuestra fidelidad sea a Él y caminar en ese camino. Yo creo que en el medio el Señor nos sorprende, así como nosotras estamos sorprendidas de donde estamos ahora, ¿no es cierto? Así que bueno, no sé si algo quisieran agregar, chicas, antes de cerrar, si hayan quedado con algo en la punta de la lengua. Y si no, vamos a seguir charlando en el próximo episodio, ¿no? Sí, creo que quedarnos con eso de que somos hijos de Dios antes de ser pastores. Creo que esa es la esencia que Dios quiere traer, de entendimiento a todos los hijos de pastores y a los que no son también, porque a veces uno dice, bueno, entonces a mí no me toca esto porque a mi padre no le tocó, digamos, ¿no? Pero la esencia es de que, y lo más importante es
que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos hacia Dios? No hacia nuestros padres, no hacia la iglesia, no hacia nosotros mismos y a la expectativa que podamos tener, sino realmente hacia Dios. Y creo que eso cambia todo. Todo nos libera, no es una carga ni siquiera. El llamado de Dios no es una carga, porque no se trata de nosotros, nuestras habilidades, de quién es nuestro papá, de si lo voy a hacer quedar bien a mi papá o no, a la iglesia, no, sino Dios y yo, nadie más. Y entonces creo que hace que todo fluya un poquito. Fluye un poquito y realmente deje de ser una carga, sino que es un disfrute, digamos, y es un honor, es un privilegio el ser parte y traer el reino de Dios aquí en la tierra, sin importar el título. Como sea que eso luzca. Sí, no fijarnos tanto en el título, sí, sino que realmente en la esencia de lo que Dios, el llamado de Dios para todas las personas, sin importar quién es nuestro papá o mamá, ¿no? Sí, me encanta. Gracias, chicas. Gracias, Sofi. Gracias, Noé. Y gracias a todos los que se conectaron y nos acompañan. Y bueno, ya nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.